En estos ejemplos se hace un análisis de las condiciones del movimiento circular. Únicamente se utilizarán magnitudes angulares. Más adelante utilizaremos magnitudes angulares y lineales en los ejercicios. En este ejemplo se hace notar que la aceleración angular es constante, para aclarar y tenerlo presente en todos los problemas de esta parte de la cinemática. Cuando se nos pregunta el ángulo y utilizamos la fórmula, debemos de recordar que teta o delta teta en las ecuaciones del MCV se tiene que utilizar en radianes. Posteriormente debe de hacerse la conversión a grados o a revoluciones. Lo que se expresó en la clase se comprueba aquí. Las dos magnitudes vectoriales van en el mismo sentido. Por lo tanto, el movimiento es acelerado y la velocidad angular final es mayor que la inicial. Se escoge la ecuación donde hay un cambio en la posición angular, delta teta. Pero como tenemos dos tiempos diferentes donde la aceleración es constante, encontramos las dos posiciones angulares que están afectadas por la misma aceleración angular. Una vez conocidos los resultados, se aplica la ecuación del cambio de posición angular, delta teta. El movimiento es antihorario, ya que nos da positiva el valor de desplazamiento angular. Pero recordando que en la ecuación de MCV, delta teta siempre tiene que estar expresado en radianes. Ahora, como la pregunta es el ángulo, lo que se obtiene en radianes, se hace la conversión utilizando cualquiera de los valores que se proporcionaron en la primera clase de las equivalencias entre los movimientos angulares. En este ejemplo se nos proporciona la información en RPM. Esto nosotros lo conoceremos como frecuencia, que es revoluciones por minuto, pero algunos autores lo toman como rapidez angular y le expresan igual revoluciones por minuto. Pero nosotros en nuestro caso únicamente expresaremos la velocidad angular o la rapidez angular en radianes por segundo. Aunque en el ejercicio o ejemplo 2 no se solicita la velocidad angular final, es necesario conocerla porque va a formar parte de los cálculos que se solicitan en este ejemplo. Debemos de convertir la frecuencia de RPM a revoluciones por segundo y de esa manera aplicarle la fórmula de omega, de tal forma de que debe de expresarse la respuesta en radianes por segundo. Una vez encontrada la velocidad angular final, aplicamos la fórmula que escogimos al inicio para encontrar omega. Encontrándolo, ya estamos listos para aplicar la siguiente ecuación para resolver el desplazamiento angular. El término donde aparece la velocidad angular inicial se elimina porque es 0 y solo nos queda el siguiente término, de tal manera de que la respuesta siempre va a expresarse en radianes. Y vean ustedes que aquí se utiliza también la mezcla de magnitudes angulares y lineales, porque nos piden de distancia lineal y la ecuación de distancia lineal la tenemos acá, y fíjense que siempre teta está expresado en radianes y la respuesta debe darse en unidades del sistema internacional, metros.
En este ejemplo se muestra el caso de un movimiento circular desacelerado. Vean ustedes que alfa es negativa, por lo tanto, si es desacelerado, omega inicial debe de ser positivo. Como se nos planteó, alfa es capaz de llevar a reposo a este objeto con movimiento circular, que es un disco, de tal forma de que se asume que omega final será 0. Entonces, hacemos el despeje de la ecuación, nos damos cuenta que el objeto es capaz de tener una velocidad angular inicial positiva. Pero antes, como hemos tenido que nos dan delta θ en revoluciones, debemos de convertirlo a radianes, porque la fórmula de MCV, delta θ, o θ en el caso que así se mencione, debe estar expresado en radianes. Una vez conocida la velocidad angular inicial, que debe ser positiva ya que se va desacelerando hasta llegar a reposo. Con ese mismo resultado aplicamos la fórmula donde participa el período y encontramos el tiempo que tarda este disco en completar una vuelta o ciclo.